Clargina Monsalve es profesora de educación, mención filosofía en el aula de colegios y liceos y aulas hospitalarias por más de 13 años en los sectores público y privado. Desde el 2008 comienza como profesora universitaria en el Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda, impartiendo la cátedra Pedagogía Hospitalaria, considerándose la primera materia optativa en ese campo específico del saber, ofrecida de la forma institucionalizada a nivel universitario en América Latina y el Caribe. En el año 2016 comienza sus labores como investigadora asociada al Centro de Estudios de Educación Inclusiva, CELEI, hasta la fecha. En el año 2018 comienza su labor como maestra hospitalaria y domiciliaria de la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú y mantiene sus funciones de investigadora del CELEI y la Asociación Civil El Aula de los Sueños. En el año 2020 es invitada a formar parte del comité científico de la revista Chaquiñán de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Chimborazo. Sea bienvenida, doctora Clargina, el espacio es suyo. Buenos días, muchas gracias por la presentación, por la oportunidad. Agradezco especialmente a la PUSE a través de la profesora Sadira y también a la Universidad de Manizales por este apoyo que está brindando también en este espacio. Creo que una de los grandes retos que tiene ahora el Centro de Estudios es trabajar y promover una visión más crítica y quizás vamos a hablar en terrenos postcríticos en el campo de la pedagogía hospitalaria. Así que igual un reto y un honor comenzar abriendo el espacio de estas reflexiones. Digamos que el objetivo principal que perseguiría en estos minutos en que voy a compartir con ustedes sería principalmente relevar cuáles son los elementos que explican el alcance y naturaleza de la pedagogía hospitalaria, como elementos que debemos tomar en cuenta si vamos a hablar de trayectorias formativas, de institucionalización académica dentro de esta área, dentro de este campo de conocimiento, y vislumbrar por qué es importante que se transite de una vez hacia esta institucionalización académica, pero desde una mirada colonial, transformadora, performativa, más asociada a la realidad que manifiesta el campo dentro del contexto latinoamericano. Creo que hemos tenido hasta los momentos más una adaptación del marco europeo, de la concepción de la pedagogía hospitalaria y no tanto de cómo lo observamos desde una visión crítica, inclusiva, desde el plano educativo, didáctico, pedagógico en América Latina y el Caribe, ¿no? Y es uno de las dificultades que podemos enfrentar un poco cuando hablamos de pedagogía hospitalaria y cuando hablamos también de su institucionalización. En primer lugar, para poder contextualizar mejor esta presentación, este diálogo, quiero presentarles cómo estamos considerando desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva a la pedagogía hospitalaria. ¿Y por qué es importante esto? Porque igualmente, y sin desmerecer ni desvalorizar los aportes que se vienen dando desde Europa, autores de gran renombre que han sido los que han iniciado esta trayectoria de introducir el término de pedagogía hospitalaria al campo del saber. Estamos hablando de Olga Lizazuay, de Belén Ochoa, de Claudia Grau Rubio, como que grandes teóricos en su momento, sobre todo en los años 80 y 90, que comienzan a arriesgarse a proponer teorizaciones acerca de este campo del saber, la han definido en muchas ocasiones como ciencia, como disciplina, como área del saber incardinado en la educación especial, en la pedagogía social, y ya desde esta mirada que nos viene de Europa a la pedagogía hospitalaria se le descontextualiza, se le saca de su verdadera naturaleza para introducirla, para poderla leer, para poderla traducir a través de la gramática escolar que ya estaba establecida en el momento, porque al ser tan novedosa, al presentarse de una forma tan interesante, que es lo que vamos a ir observando a lo largo de la presentación, pues no había un marco referencial
inteligible que la pudiera explicar. Por lo tanto, la única manera de poderla introducir para darle una ubicuidad dentro del sistema educativo fue incardinándola al campo de la educación especial o de la pedagogía social o de la pedagogía terapéutica, y esto de algún modo ha tergiversado su alcance, sus aportes, se ha visto enfrentada a violencias epistémicas. Entonces, si ahora nosotros queremos ver un poco más objetivamente de qué va la pedagogía hospitalaria, sin pretender que esto sea una definición, sino más bien un marco referencial de comprensión, creemos que se trata de una interdisciplina que en algunos momentos se ha desarrollado en niveles de alta intensidad y en otros de muy baja intensidad, cuyos conceptos vertebradores, y aquí tenemos lo pedagógico y lo hospitalario, y aquí comparto muy bien lo que en su momento, en el año 2000, Olga Lizazuay nos explica, y es que lo pedagógico y lo hospitalario son sustantivos, digamos, no hay uno supeditado al otro, y se trata de sustantivos de una acción educativa que está enfocada a este desarrollo armónico en clave de alteridad, y esto lo agregamos desde esta visión de Dussel, de la alteridad, desde esta visión latinoamericana de encuentro con el otro, de estas múltiples singularidades e identidades que se van signando especialmente por situaciones de enfermedad o con salud disminuida, término que se acuña desde la investigación en Venezuela en el año 2007, más o menos, la cual va interceptando distintos proyectos de conocimiento asociados a campos disciplinares diversos, pero que desde la realidad del movimiento del diasporismo genera una constelación epistémica rica, productora de nuevos saberes que deben relevarse fuera de estas violencias epistémicas a la cual este campo ha sido históricamente enfrentado. Y cuáles son como los dos grandes aparatos del conocimiento que sostienen a la pedagogía hospitalaria, pues estaríamos hablando pues del sistema educativo, de las ciencias de la educación, desde esta gramática bien tradicional, que estas condiciones de gran vulnerabilidad para este sistema educativo tradicional son poco comprensibles, y desde el área de la medicina. Cuando hablamos de lo hospitalario encierra como sustantivo una serie de alcances que son importantes de revisar en los actuales momentos. Entonces, lo hospitalario no responde solamente a un espacio físico. En un primer momento, cuando se habló de pedagogía hospitalaria, se hacía referencia al espacio de acción, porque se trataba de profesores, de maestros que estaban dentro del hospital. Entonces, así como que, bueno, una pedagogía dentro del hospital, vamos a pensar en una pedagogía hospitalaria. Cuando en los años 80 se introduce entonces el término de pedagogo hospitalario, y en el 85, el 87, cuando HOP, la Organización Europea de Pedagogos Hospitalarios, plantea este término, indica entonces que lo pedagógico debería ser transversal, no solamente la acción de un maestro que se inserta dentro de un lugar específico, sino en la labor de un equipo de salud que debería tomar en cuenta herramientas pedagógicas y didácticas para abordar de una manera más integral al estudiante. Entonces ya aquí lo pedagógico cobra una relevancia interesante, y lo hospitalario, por lo tanto, también empieza a ir mucho más allá del contexto de espacio, para pasar también a pensar lo hospitalario como todo aquello que se desarrolla y se realiza en el marco de la consecución de la salud. Por lo tanto, el término hospitalario encierra todo lo que se implica dentro del área de la medicina, la terapia ocupacional, la rehabilitación, todo esto asociado al campo de la salud. Y además, a la concepción interesante acerca del hospital como un espacio de acogida. Entonces también cuando hablamos del hospitalario, hablamos de hospitalidad, cuando hablamos de hospitalidad, hablamos de encuentro, cuando hablamos de encuentro, hablamos de alteridad, y esto nos va llevando a que el término hospitalario y el término pedagogía hospitalaria como tenga esta característica de audibilidad que nos remite también a una pedagogía de encuentro, a una pedagogía de diálogo y a una pedagogía que se marca en realidades concretas, específicas, pero que no representa una educación específica. Y eso lo vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. Entonces, desde esta perspectiva,
puntualizaría que no estaríamos hablando de pedagogía hospitalaria como disciplina o como ciencia o como nueva ciencia educativa. Tampoco estaríamos hablando de la pedagogía hospitalaria como una pedagogía subsidiaria de la pedagogía social o la educación especial. Históricamente, cuando revisamos la evolución, el desarrollo, tanto en América Latina como en Europa, de la pedagogía hospitalaria, nos damos cuenta que ella emerge aparte de los constructos de la educación especial y aparte de los constructos de la pedagogía social. Quizás la pedagogía más cercana y de la cual se desprende, o hay como toda una línea teórica de trabajo desde la cual se desarrolló la pedagogía hospitalaria, es la pedagogía terapéutica. Y todos saben que en Europa la pedagogía terapéutica terminó convirtiéndose y terminó deviniendo en lo que hoy conocemos como educación especial. Y por esa razón puede incardinarse en algunos momentos a la pedagogía hospitalaria dentro de este campo, pero finalmente ella se desarrolla en un momento histórico donde se presentan múltiples necesidades. Parece mentira, pero la época de la posguerra invitó a muchos actores sociales a replantearse la realidad, y ahí nos damos cuenta que como visiones más innovadoras acerca de lo educativo comienzan a emerger. La misma educación especial, que ahora tenemos que revisarla de cara a lo que realmente entendemos por inclusión, pero también lo que fue la pedagogía social, entendiendo todas las realidades de abandono, orfandad, producidas producto, valga la redundancia, de la industrialización y de las guerras, y lo mismo que ocurrió también en el campo de la pedagogía hospitalaria, con el avance incluso de la atención médica, con comenzar a pensar en los hospitales de una visión mucho más técnica, científica, y cómo entonces se van dando cuenta los miembros del equipo de salud de que, sobre todo las enfermeras, que no bastaba solamente con prodigar asistencia en los elementos básicos de salud, sino que era necesaria una atención mucho más integral, sobre todo de los niños, y comienza este proceso de separar a los chicos de los adultos, de que se abran espacios pediátricos exclusivos, de que comience también, mientras se va desarrollando la medicina, también se va desarrollando la pedagogía hospitalaria. Y aquí podemos ver en esta lámina cómo en la pedagogía hospitalaria concursan todos estos proyectos de conocimiento para darle forma a este saber. Por lo tanto, yo no puedo comprender la pedagogía hospitalaria fuera de criterios antropológicos, fuera de criterios bioéticos, fuera de sustentos de carácter psicológicos, médicos, enfocándome en la pedagogía en general y en el enfoque de derechos. En este sentido, debemos entonces entender a la pedagogía hospitalaria como un campo disciplinar amplio, complejo, que intercepta todos estos proyectos del saber, y que a partir de estos proyectos del saber empieza a generar una suerte de conocimientos nuevos. Continúo por aquí. Ya. Ahora bien, la pedagogía hospitalaria, partiendo un poco de lo que venimos analizando desde el campo, desde el Centro de Estudios Latinoamericanos, entonces formaría parte de este grupo de pedagogías de lo menor, y por lo tanto también se convierte en una entidad de la educación inclusiva. En este sentido, va a compartir su esencia y naturaleza con estos principios ontológicos, pedagógicos y epistemológicos. Por lo tanto, se trata, incluso va más allá de una pedagogía alternativa, más bien estamos pensando que se trata de una pedagogía alterativa, performativa, que transforma la realidad, y hay razones por las cuales esto ocurre. Primero, se ve afectada de una manera imperceptible por estos coeficientes de poder que emergen de cada uno de sus dominios. Estaríamos hablando como de la pedagogía general y de la medicina.
pero en la medida en que la pedagogía general, en la medida en que avanzan las teorías acerca de la educación inclusiva, en la medida en que avanza también la visión médica que quiere escapar de este asistencialismo y esta visión tan biomédica enfocada en la deficiencia, hacia donde está apuntando la medicina ahora, pues ella también se va transformando. Por lo tanto, ella se convierte en un campo heterotópico donde confluyen de evaluaciones, negociaciones y que se van entre estos mismos cuerpos disciplinares. Por lo tanto, la pedagogía hospitalaria, y esto es importante, va a aportar, por ejemplo, elementos importantes para darle un mayor alcance a la bioética, para darle un mayor alcance a la visión asistencialista que hay en el campo de la salud, para comprender mejor estos supuestos psicológicos de los cuales hemos partido desde siempre, para encasillar en muchas ocasiones a los niños. Va a darle también alcances interesantes a las condiciones ontológicas, antropológicas, epistemológicas, acerca de los campos educativos, de cómo se entiende la persona, de cómo se entiende el ser, y en el campo también de los derechos, al analizar desde un punto de vista crítico cómo se encuentra hoy el estatus de derecho de las personas en situación de enfermedad, con condiciones críticas de salud, nos damos cuenta que forma parte de grupos invisibilizados y que dentro de estas características epistemológicas del sur podríamos hablar grupos colectivos de personas que se encuentran en la línea de lo que Fanon denominaba del ser y del no ser, en donde estas condiciones no se reconocen porque no entran en la lógica de esta educación capitalista que necesita personas productivas. No se entiende cómo se puede ser un sujeto de derechos mientras exista la enfermedad. Las mismas legislaciones, los mismos marcos jurídicos en el campo del derecho terminan por homologar las diferencias de las personas en situación de enfermedad. Y nos damos cuenta que algún derecho verse vulnerado en el marco igual de las situaciones vitales de la vida, esto va a incidir directamente, por ejemplo, en el derecho a la salud. Es decir, si yo detengo mi vida por un problema de enfermedad y en ese periodo no se me garantiza mi derecho a la educación, mi derecho al trabajo, mi derecho a la expresión, mi derecho a la cultura, pues seguramente voy a sucumbir ante la enfermedad. ¿Por qué? Porque definitivamente el ser humano es un ser integral, holístico, y cada uno de todos los derechos están en interrelación, en interdependencia, y necesitan del concurso de otros para promover realmente el desarrollo de la persona. En este sentido, estaríamos hablando entonces que la pedagogía hospitalaria, dentro del campo educativo, representa un punto de fuga porque establece un punto crítico entre sus formas de abordar el hecho pedagógico y las formas que tiene la enseñanza tradicional. Comprende la multicausalidad de los fenómenos que estudia, por lo tanto, la enfermedad no es solamente un tema físico, la enfermedad tiene que ver con estilos de vida, con realidades sociales, con realidades familiares, que cuando abordamos la enfermedad debemos abordar, y cuando abordamos la búsqueda de la salud y cuando abordamos al estudiante en esta situación, no es solamente pensar en la escolarización, sino pensar en el proyecto de vida, en las dimensiones existenciales, en las necesidades trascendentes de esta persona, y no solo en las necesidades básicas, en las que nos estableció en algún momento la psicología humanista con Maslow. También va a intentar resolver problemas prácticos que van a influir en las creencias y en la construcción subjetiva de la singularidad, porque desde la pedagogía hospitalaria, desde la mirada del maestro hospitalario, comienza a desarrollarse una crítica importante acerca de cómo concebimos la corporeidad, acerca de lo que entendemos por salud, acerca del valor del hombre sano, del desmedro a la persona que se encuentra en situación de enfermedad, a la cual clasifico, categorizo, minimizo o establezco como personas de segunda categoría, y desde la pedagogía hospitalaria comienza una crítica seria a estas construcciones que se dan de forma casi con natural dentro de nuestro espacio cultural, porque hay una colonización de nuestra subjetividad acerca de lo que nosotros esperamos como seres saludables y acerca de lo que esperamos de aquellas personas que no se encuentran en estos mismos niveles. Entonces, por eso no hablamos en algunos puntos de enfermedad, sino de disminución de la salud, porque la salud siempre está presente, pero en distintos niveles, y dentro de esos niveles
hay una serie de capacidades y potencialidades por explorar, por promover, por desarrollar. Además, se presenta también como un punto de fuga porque va problematizando aspectos específicos, generando así otras constelaciones e imbricaciones con otros problemas. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es pensar en el estudiante del área de salud mental. Y que un estudiante del área de salud mental que en algún momento sufre fobia social o sufre de bullying, cuando nos introducimos a trabajar desde lo pedagógico porque ya tuvo un intento de suicidio, porque se encuentra en alta médica, porque no quiere estar o no puede estar aún compartiendo dentro de un espacio que lo excluyó, cuando empezamos a ver todas las variables que están asociadas a la realidad de este estudiante, están las creencias de la familia que lo categorizan, están la propia concepción acerca de su subjetividad, de lo que espera la sociedad de él, además de lo que implica a nivel neurológico, a nivel de salud, el propio hecho de encontrarse en estado de depresión, de tener que tomar antidepresivos. Entonces, no podemos ver la realidad solo como, bueno, basta con escolarizar y es más que suficiente, es cómo se integra y cómo esto se va brincando con otros problemas que si no se abordan tampoco vamos a dar respuesta a lo educativo. Y creo que desde la visión hasta ahora más tradicional de la educación, estos detalles pocas veces son tomados en cuenta y en pedagogía hospitalaria sí se toman en cuenta. Y además vamos entendiendo que la pedagogía hospitalaria entonces se va a escapar de estos relatos y estas narrativas, estas grandes narrativas que establecen las ciencias y las disciplinas para hablarnos desde un microrrelato, desde áreas específicas y para empezar desde estos microrelatos a dar respuesta a la realidad. Y esto como un proceso connatural al derrumbe de estas verdades absolutas que se establecieron en la modernidad y que ahora en la posmodernidad estamos desestabilizando, y gracias a eso estamos viendo que emergen nuevas epistemologías como la epistemología del sur, y nuevos autores que nos empiezan a ayudar a desestabilizar estas grandes verdades que teníamos en el campo educativo. Un poco la pedagogía hospitalaria empieza a desestabilizar estas grandes verdades. Por eso, ¿y por qué desestabiliza también un poco desde la práctica? Porque hay un cambio de la mirada. Por primera vez, esta es una práctica educativa en la que el estudiante no tiene que adaptarse a la escuela, no es él el que tiene que aprender las normas de la escuela y rehabilitarse para poder estar en la escuela, sino que es la escuela la que va, entiende la realidad, es el maestro que se da cuenta y adapta su labor a la realidad del estudiante, sacando el mayor potencial y la mayor motivación para que la experiencia de enseñanza y de aprendizaje sea lo más enriquecida posible. Por lo tanto, no es una práctica educativa y en su práctica lo podemos ver, y los que son maestros hospitalarios, los que han tenido la oportunidad de trabajar en estos espacios, que no es una práctica educativa asimilacionista, que busca homogenizar, que busca adaptar, que busca incluirte a lo mismo, aunque por las teorías europeas que traemos acerca de la pedagogía hospitalaria, estamos poniéndola en peligro con los temas de la reinserción, de la visión compensatoria del hecho educativo, de seguir viendo mucho el tema de las necesidades educativas especiales. Digamos que igual está corriendo este peligro de quedarse como una práctica educativa que pueda llevar al asimilacionismo, pero creo que parte de estos espacios es llamar la atención acerca de estas realidades para evitarlas, para atajarlas en este momento y desde una visión más latinoamericana, rescatar los aspectos importantes que nos hacen ver estos puntos de fuga que nos plantea la pedagogía hospitalaria. Por lo tanto, como les decía en una de las láminas, estaríamos hablando de una pedagogía de lo menor que va a escapar a esta visión cronosistémica que tiene el sistema educativo tradicional con trayectorias únicas de aprendizaje. Esto lo aborda Ocampo cuando nos habla de la pedagogía de lo menor en el año 2018, lo toma también de una autora argentina, que en este momento no recuerdo su nombre, quien nos explica que las trayectorias discontinuas de aprendizaje no las comprende el sistema regular de enseñanza.
Por lo tanto, no sabe cómo incluir a un estudiante que, por ejemplo, por un tema social, por un tema de enfermedad, no puede estar constantemente llevando los mismos ritmos, los mismos procesos que otros estudiantes que no presentan estas dificultades. Entender estas trayectorias discontinuas de aprendizaje ha sido una labor artística que ha hecho la pedagogía hospitalaria, y por eso es una pedagogía en la que se hace muy fácil desarrollar procesos de inclusión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va entendiendo la singularidad, la multiplicidad, va comprendiendo que este estudiante, debido a esta enfermedad o producto de este tratamiento médico, pues va a tener ciertas dificultades o ciertas maneras de entender, de comprender, de acercarse a la realidad, no mirando, y creo que esto ha sido, al menos desde Venezuela, cuando comenzamos a desarrollar en la asociación civil nuestras investigaciones, una de los llamados importantes de atención es no centrarse en la visión, o no hacer que el maestro se convierta en alguien que se ancla dentro de las dinámicas de la deficiencia desde el punto de vista biomédico. Ciertamente el médico va a decir, bueno, este estudiante puede o no puede lograr esto debido a la condición de salud que posee, pero más allá de una perspectiva médica, digamos que existen una serie de aspectos que ayudan en el proceso de la salud, y cuando nosotros vemos el concepto de salud, que no es nada más ausencia de enfermedad, sino un equilibrio en todas nuestras dimensiones, cuando se introduce, cuando se trabaja desde el foco pedagógico, desde una mirada pedagógica además integral, que va entendiendo esta singularidad, pues obviamente ocurre lo que no pudiera decir hoy, que se denominaría milagro en el campo disciplinario, multidisciplinario y científico. Lo milagroso no es posible de verificar, de medir, pero ocurre lo que llaman estos milagros, cuando un médico decía, este niño no va a lograr esto, no tiene capacidad de esto, pero cuando empieza a intervenir y a trabajar el docente desde esta mirada integral, los cambios que experimentamos, que vemos, que compartimos con los estudiantes, pueden considerarse realmente milagrosos, porque entonces se está transitando hacia otro concepto, hacia otra mirada acerca de lo que significa la salud, hacia lo que significa la potencialidad humana, el desarrollo de la potencialidad humana. Y esto un poco es posible porque estamos hablando de una pedagogía del encuentro, una pedagogía que se enfoca también en el significado y sentido de la vida, y cuando hay un significado y cuando hay un sentido de la vida, pues obviamente hay razones para superar adversidades que nos pueda presentar la enfermedad, que nos pueda presentar el medio, que nos pueda presentar el espacio social, contextual, ¿no? Desde esta mirada, un poco vamos entendiendo que la pedagogía hospitalaria no es una forma de educación especial o específica, es una pedagogía que puede ser transversal incluso en los distintos niveles y modalidades de los sistemas educativos, y contribuye a que se entienda mucho mejor a la naturaleza humana, al hecho de que todos estamos expuestos a la enfermedad, a la discapacidad y a la muerte, y que más bien son encuentros de fragilidades. Esto hace que la alteridad sea posible, porque no estamos hablando de relaciones desde estos dispositivos de poder que categorizan, que dicen qué es lo que vas a poder lograr o no. Es además escultórica porque desde esta mirada que va entendiendo esta naturaleza profunda de vulnerabilidad que todos compartimos, pero que no nos debe limitar al logro de ciertas metas y objetivos, va a ir transformando esta realidad y va a ir mostrando realmente itinerarios inclusivos que no vamos a encontrar lamentablemente, y con el respeto a los especialistas presentes, pero que no encontramos aún en el campo de la educación especial, por ejemplo. Va a ser tropológica porque entonces no solamente se va a quedar enfocada en el tema de la escolarización, sino que va a abordar problemas sociales amplios, y finalmente desde el mismo hecho educativo se van a transformar otras realidades. Y lo que les comentaba, tiene una característica de audibilidad que también nos presenta el doctor Ocampo, en donde al oír el término nosotros nos remitimos quizás en los años 80 y 90, cuando nombraban pedagogía hospitalaria, la gente se quedaba como, ¿qué es esto? ¿De qué va? ¿De qué trata? Hoy en día, al oír el término,
se genera un espacio de perturbación empática en donde pensamos en la hospitalidad, no solamente como un espacio físico, como les decía, sino como un espacio de encuentro, un espacio de acogida, un espacio de transformación. Por lo tanto, me atrevo hoy a exponerles a todos ustedes que la pedagogía hospitalaria se trata de una modalidad propia, no está incardinada en la educación especial o en la pedagogía social. Ella está creando condiciones para comprender el espacio escolar de otra manera, no de a la que tradicionalmente estamos acostumbrados. Se presenta además como una contraenunciación de los valores y los grandes relatos que hay y estas narrativas que existen en las ciencias de la educación tradicional. Se presenta como una pedagogía del encuentro, nos aporta criterios interesantes para comenzar a descolonizar las subjetividades, para comprender el cuerpo de una forma distinta, para comprender la salud y la enfermedad de una forma distinta, para comprender entonces cómo somos igual sujetos activos, sujetos de derecho en medio de condiciones de vulnerabilidad. Y tiene una tarea crítica importante porque nos está hablando entonces no de una visión ontológica de seres únicos, perfectos, sino más bien están abordando el campo de la multiplicidad. Este término también es acuñado desde el Centro de Estudios, donde se reconoce entonces que la realidad ontológica muestra a múltiples seres singulares que comparten muchas características, pero que tienen una identidad propia y que la única manera de nosotros incluir es comenzar a reconocer esta multiplicidad. ¿Cuáles implicaciones tendríamos tanto en el campo investigativo, formativo, en el campo académico, si la queremos institucionalizar? Que tenemos que tener unas formaciones atrevidas, formaciones desestabilizadoras que evidencien esta tensión constante que existe entre los dispositivos de construcción cultural de la realidad y los dispositivos que queremos que se introducen en la propia práctica de la pedagogía hospitalaria para desestabilizar esas visiones culturales que a veces son limitantes. Que vamos a tener que tomar distancia de estos criterios de objetividad que ha establecido la educación y la investigación educativa tradicional, de estos estándares de calidad. Por la calidad educativa va a tener, desde Latinoamérica se está haciendo todo un movimiento para comprender a la calidad educativa desde otra mirada. Si no, lamentablemente vamos a seguir categorizando seres y aquellos que no tienen las características, no cumplen con las condiciones, no entrarán en los estándares. Saldrán y quedarán a los márgenes y seguiremos generando más que inclusión, dispositivos de exclusión. También es importante desde una institucionalización académica entender que la pedagogía hospitalaria va a presentarse como un campo que se desarrolla desde una visión de desobediencia epistemológica, no va a seguir con estos cánones, más bien va a desbordar los constructos que establecen cada una de las disciplinas que la alimentan y va a superar esta cosificación de la experiencia subjetiva, de esta dicotomía entre lo normal, lo anormal, el ser enfermo, el ser sano, y va a tomar en cuenta, por lo tanto, cosa que a veces no ocurre en el campo educativo tradicional o convencional, las pasiones, los sentires, lo singular, lo diverso, y todas estas formas de manifestación con las cuales empezamos a simbolizar nuestra realidad. Por lo tanto, yo creo que también desde una institucionalización académica que vaya enfocada a esta capacidad de colonizadora, es importante replantearnos términos y procesos como lo que llamamos reinserción, visión compensatoria de la educación, pensar en la reinserción e incluir a lo mismo. Sabemos que las escuelas no entienden la realidad del estudiante en situación de enfermedad. Los estudiantes en situación de enfermedad traen a cuestas una serie de una huella de exclusión y de marginación. Los preparamos, están en un espacio pedagógico que los comprende, en donde se desarrollan de manera armónica para volverlos a incluir a lo mismo, para que vuelvan a pasar a estos criterios asimilacionistas que se establecen dentro de la educación regular y seguir pensando en el término de necesidades educativas especiales. ¿Por qué no pensar y hablar de neurodiversidad, de neuroatipicidad, de nichos en donde
cada cual desde su realidad es capaz de desarrollarse plenamente, no desde el foco de la necesidad, sino desde el foco de la potencialidad. ¿Qué requerimientos habrían en este caso? Bueno, una formación, una institucionalización académica en pedagogía hospitalaria que realmente quiera responder a estas características epistemológicas que he esbozado brevemente, porque yo sé que luego el profesor Aldo las va a profundizar, implica la participación de varias disciplinas con procesos interdisciplinarios de alta intensidad que lleven entonces a logros postdisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? A desbordar estas disciplinas y tener nuevas comprensiones acerca de lo médico, lo educativo, el campo de los derechos, el campo de la antropología, de la bioética, valorar Profesora saberes que hasta Clargina, ahora... Dígame. le quedan 3 minutos para Perfecto. finalizar. Muchas gracias. Esta valoración de saberes que hasta ahora se han violentado o invisibilizado, lo que llama Boaventura de Sousa esta ecología de saberes. Hay un montón de saberes que la pedagogía hospitalaria desde su práctica ha estado desarrollando, pero que lamentablemente por estas violencias epistémicas no se han visibilizado, y empezar a generar entonces una producción bibliográfica que vaya marcada en estos criterios decolonizadores, ¿no? Desde esta producción crítica. Hay que repensar estos conceptos como la reinserción, las necesidades educativas especiales, la visión compensatoria, y cómo vamos a entender entonces la pedagogía hospitalaria desde una perspectiva más latinoamericana. Y yo creo que esto era todo. Muchas gracias. Así que quedé bien en el tiempo.